Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el desarrollo de los temas que corresponden entonces a la cátedra de Análisis Estructural 2. Y como dijimos, digamos, vamos a analizar el sismo como acción, los sismos o los terremotos. La idea de hoy es un poco analizar este mecanismo por el cual se generan estas acciones y de qué manera esto se convierte, digamos, en una solicitación, en una acción externa sobre lo que van a ser las construcciones de las cuales vamos a ser encargados del diseño como ingeniero civil. Entonces, vamos a iniciar, digamos, hablando de la Tierra, el planeta que habitamos. Si hacemos un corte, digamos, o tomamos una porción, una fracción, podemos ver, digamos, qué sucede desde el centro hacia afuera, y vamos a ver que dentro del radio, de lo que conforma la esfera de la Tierra, digamos, esta aproximación a una esfera casi esférica, de un poco más de 6.000 kilómetros. Dentro de este radio tenemos un núcleo interno que, digamos, que se encuentra en estado sólido, luego un núcleo líquido. Esto conforma esta porción que, digamos, denominamos núcleo, la porción cerca del centro, y luego por encima de esto, a partir de cerca de los 3.000 kilómetros, está lo que denominamos manto, ¿sí? Este manto está compuesto por tres capas: mesósfera, astenósfera y litosfera, con particularidades de que esta mesósfera, o la primera parte del manto, se encuentra sólida. Luego la astenósfera, que tiene cerca de unos 700 kilómetros de ancho o de espesor, se encuentra en estado plástico. Y finalmente la litosfera, o la parte continental, la parte emergente y lo que conforma el fondo eh, oceánico, se encuentra en estado, se encuentra solidificado, digamos, rígido. Entonces, no perdamos de vista que a partir de esta configuración que tenemos desde la superficie hacia el centro de nuestro planeta, es que van a surgir, eh, digamos, las particularidades que generan estos movimientos. Entonces, hace bastante tiempo se propuso esta teoría de la deriva continental. Perdón si tengo alguna interrupción, es que voy admitiendo a quienes ingresan eh, a la sala de espera. Esta, Se propuso esta teoría de la deriva continental, donde se plantea que en realidad los continentes, o la parte emergente de lo que conforma la corteza, no se trata de un continuo, sino que se trata de diferentes partes que están interactuando entre sí, y que, si bien alguna vez pueden haber estado conectadas o juntas, a partir de, o en el transcurso, digamos, del desarrollo de las eras geológicas, esto ha sufrido transformaciones, haciendo que estas partes se vayan separando y teniendo, digamos, a través del vulcanismo, interacción continua y permanente entre sí. Entonces vamos a ver cómo a través del tiempo, este Pangea, que se suponía, digamos, que se conoce como primer gran continente inicial, ha sido sucesivamente fraccionado, se ha ido sucesivamente fraccionando en diferentes partes, y que se fueron separando entre sí, dando un poco forma a lo que tenemos, digamos, en nuestra actualidad. Lo que sucede es que el tiempo que nos toca vivir es de alguna manera muy reducido con respecto al tiempo geológico, desde lo que se considera como inicio o formación de nuestro planeta, y por lo tanto hay algunas cuestiones que, digamos, por ahí no son tan fáciles de visibilizar. En realidad, pequeños movimientos que se prolongan durante gran extensión de tiempo generan de todas maneras grandes desplazamientos. Esto es lo que ha ido sucediendo con las diferentes partes de este primer Pangea, digamos, o continente inicial. En esta gráfica podemos advertir de alguna manera los tipos de movimientos y en qué dirección se han ido dando. Enseguida vamos a profundizar en cada uno de ellos, de manera que se ha ido produciendo desde hace unos 200 millones de años atrás, en el periodo Jurásico,
sucesivamente esta separación de lo que conocemos hoy como continentes, ¿sí? Es decir, que hay evidencia científica de diferentes índoles, digamos, que de alguna manera dan soporte a que esto es lo que ha ido sucediendo, hasta conformar esta configuración que tenemos en la actualidad. Entonces, la evidencia de la distribución de los fósiles, hay una distribución de material fósil, digamos, encontrada en la zona de Sudamérica, coincidente con porciones, digamos, de la zona de Sudáfrica, así como material fósil que conecta no solo estos dos continentes, sino también India, Antártida y Australia, y así sucesivamente, tanto en la parte vegetal como en la parte animal. De alguna manera, reconstituyendo este rompecabezas, da soporte a esta teoría. Otra cuestión fundamental, digamos, para entender qué es lo que fue sucediendo, lo tenemos a través del paleomagnetismo, donde a lo largo del tiempo se sabe que los ejes, digamos, o los polos del magnetismo terrestre han sufrido o han experimentado, digamos, inversión, es decir, norte-sur o sur-norte, y esto de alguna manera queda reflejado en la formación de roca nueva que viene a partir del magma que emerge por efecto del vulcanismo, y esto se ha ido dando en general en la zona central de los océanos, en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Si de alguna manera vemos, haciendo un mapeo del fondo oceánico, en los estados podemos apreciar que la zona de roca joven o de la antigüedad se encuentra a lo largo de lo que se conocen como dorsales. Tenemos una dorsal del Atlántico, que es esta especie de S que se forma entre el continente americano y el continente africano, y una dorsal del Pacífico, bueno, claramente con las diferentes edades y por lo que podemos apreciar digamos, la permanencia de cada una de estas instancias en el transcurso del tiempo. Entonces, esto permite advertir la gran actividad que se ha ido dando en determinados sectores de la corteza y de qué manera esas grandes liberaciones de energía han ido provocando el movimiento dentro, digamos, de la corteza. Un segundo que voy a chequear el chat. Sí, quienes están en sala de espera los he ido admitiendo, si alguno todavía quedó, a ver, ahí los admití. Bueno, entonces esto nos da la posibilidad de corroborar, digamos, que efectivamente esto es lo que está sucediendo y de alguna manera nos permite ir directamente al análisis de estos orígenes. Entonces, a través de lo que se conoce como tectónica de placas, digamos, lo que está sucediendo es que este continuo de la corteza en realidad no es un continuo, sino que es la suma de diferentes partes que están conectadas e interactuando entre sí. Entonces, tenemos la corteza dividida en placas. Estas placas abarcan determinadas extensiones de terreno y se las ha dividido, digamos, en función de las discontinuidades que se presentan entre ellas. Es así que la zona que fundamentalmente nos interesa por la localización nuestra van a ser la placa sudamericana, que contiene todo el continente sudamericano hasta la dorsal que se encuentra en el centro del Océano Atlántico, una interacción muy importante con la placa de Nazca, que se encuentra al oeste de la cordillera de los Andes, y la placa de Scotia, que se encuentra justo, digamos, en el filo de lo que es el límite sur de Ushuaia. Digamos, otras placas importantes por su tamaño y por su interacción, digamos, en la época que nos toca vivir, está en la placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa de Cocos, todo el sector, digamos, de la placa del Pacífico, en lo que se conoce como Cinturón de Fuego del Pacífico. Enseguida nos vamos a explayar en esto. Eh, bueno, sectores que actualmente tienen o presentan la mayor actividad sísmica que se registra dentro de nuestro planeta.
Y la manera de entender esto es en esta porción del manto que se denomina astenósfera y que dijimos que está en estado plástico. En realidad lo que está sucediendo a partir de la capa sólida que conforma la corteza propiamente, eh, en esta capa de la astenósfera se producen corrientes de convección por diferencias de temperatura y de presión del material que se encuentra. Al encontrarse en estado plástico, digamos, tiene propiedades de este estado, y lo que se genera en realidad es que hay un desplazamiento, un movimiento de material de las zonas de mayor temperatura o de las zonas de menor temperatura a las zonas mayores y así sucesivamente. De la misma manera que sucede, digamos, las corrientes de convección dentro de un recipiente cuando lo ponemos al fuego, o como suceden, digamos, las corrientes de convección por ejemplo, en el caso de un radiador en un ambiente. Entonces, ese movimiento que se da dentro de esta porción en la astenósfera es lo que genera, digamos, presiones importantes, material en estado plástico y en estado semilíquido, digamos, que encuentra en diferentes discontinuidades que son los bordes de estas placas que nombramos recién, donde el material, por la presión en la que se encuentra, logra fluir, ¿sí? Estos son la zona de las dorsales y los volcanes que se encuentran, digamos, a lo largo de, por ejemplo, nuestra cordillera o los diferentes puntos de interacción. Entonces, la mecánica de este movimiento que se da a nivel planetario tiene su origen en estas corrientes de convección y que de alguna manera lo que hacen es hacer que el material que se desplaza o que logra filtrarse a través de estas discontinuidades vayan generando empujes. Podemos advertir, digamos, que en la dorsal del Océano Atlántico, por ejemplo, tenemos una separación entre las placas, y si eso se está dando como separación, al no haber un aumento en el tamaño, en el diámetro de la corteza, en realidad ese material que se está desplazando o separando, en algún lugar se está emergiendo, digamos, se está perdiendo. Esto es en las fronteras convergentes, es decir, en algún lugar hay un empuje que hace que el material se vaya volviendo a introducir dentro de la astenósfera y retroalimenta, digamos, este ciclo. En algunos lugares habrá simplemente una interacción de transformación, esto es una zona de desplazamiento entre placas que no genera ni, digamos, ni salida del material ni intromisión del material dentro de la capa. Es decir, que estos tipos de interacción entre bordes, los bordes, las fronteras divergentes, es decir, cuando hay separación entre las placas, las fronteras convergentes, es decir, cuando hay introducción de una zona de placa con otra, o las fronteras de transformación, son los tres tipos de bordes de placa que vamos a encontrar a lo largo de todo el desarrollo, digamos, de los perímetros de las placas. Entonces miremos, por ejemplo, el caso de un borde divergente, que lo conforma esta gran dorsal del Océano Atlántico. Si tomamos dos puntos fijos entre América del Norte y África y los medimos a lo largo del tiempo, vamos a ver que en esta zona se está dando una ampliación de unos 15 centímetros por año, es decir que hay una cordillera, digamos, dentro del fondo oceánico que está formándose permanentemente y que está generando este desplazamiento. Es decir que lejos de pensar que estamos quietos sobre la superficie, en realidad el estado más común es que estemos en movimiento, ¿sí? A raíz de esta interacción y de estos esfuerzos que se van dando. Eh, Así como dijimos, si en algún lugar se está generando material y está generándose separación de la corteza, en otro lugar tendrá que haber una intromisión de ese material de nuevo dentro de la astenósfera. Esto sucede en lo que conocemos como bordes convergentes. Como decíamos, el tamaño de la Tierra no ha variado significativamente. Esto implica que este reciclaje material se está dando en algún punto a lo largo de la cordillera de los Andes,
tenemos un borde convergente donde la placa de Nazca se está introduciendo por debajo de la placa sudamericana. Previo a esta introducción, el empuje y las grandes presiones que se han generado por esta interacción han dado origen a la cordillera de los Andes, ¿sí? Es decir, todo el cordón que tenemos hacia el oeste del continente sudamericano tuvo como origen, digamos, las tensiones que se generaron por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ese gran empuje primero lo que hizo fue elevar toda la roca en la zona costera y luego perderse dentro, por debajo de la placa sudamericana. Así que en este punto se está dando este reciclaje del material y por lo tanto el tamaño o el diámetro de la Tierra no varía, digamos, en general. Entonces, si hacemos un corte acá, por ejemplo, a la altura de la mitad de acá de nuestro país, vamos a ver que por un lado, en la zona del Océano Atlántico, tenemos este material que está fluyendo a una elevada presión y que encuentra estos intersticios por el cual descargar esa presión, y el material que se está formando configura una cordillera dentro de esta dorsal. Así como esto sucede generando empujes en una dirección de separación, justo por debajo de la cordillera de los Andes. Por eso Chile, digamos, tiene una sismicidad de las más importantes a nivel mundial, porque está justo por encima de donde se están dando estos procesos, digamos, de subducción. Un fenómeno de subducción lo configura cuando una porción del manto se está introduciendo por debajo de otra, es decir, en este caso la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, haciendo que este material luego en profundidad encuentra eh, presiones y temperaturas que hacen que vuelva a hacerse, digamos, plástico, siendo que era un material que configuraba la porción sólida de la corteza. Este es el mecanismo por el cual entonces eh, se van a generar fundamentalmente los sismos de mayor importancia a nivel mundial. Otro ejemplo de este tipo lo conforma, digamos, el desplazamiento que tuvo la placa de India a lo largo del tiempo. Hace más de 70 millones de años, India se encontraba bastante lejos de la placa euroasiática. Estos desplazamientos han dado lugar a una aproximación primero y luego un empuje de suficiente importancia como para que haya generado en la zona tibetana, digamos, del Tíbet, lo que configura, digamos, las mayores elevaciones que tenemos en el planeta, que son, como es la cordillera del Himalaya. Entonces, con alturas superiores a los 8.000 metros. Este levantamiento se produjo eh, este levantamiento se produjo entonces por efecto de la aproximación de la placa de India, que dio lugar a una remoción, por así decirlo, o que se hayan montado por el tipo de material, dando elevación en la superficie, llegando hasta más de 8.000 metros, digamos, en la zona del Himalaya, con el Everest como el punto de mayor altura en esa zona. Entonces, se darán cuenta, digamos, de los niveles de esfuerzo que se han ido produciendo. El tercer caso, interacción de bordes, lo constituyen los bordes transcurrentes o eh, estas interacciones que se dan por desplazamiento entre una placa y otra, de tipo cortante, podríamos decir. Y el caso más conocido es la falla de San Andrés, por interacción de la placa del Pacífico con la placa norteamericana, y es una gran discontinuidad que se produce a lo largo del borde y que afecta la zona continental. Si se fijan, esto es la zona, digamos, del oeste de Estados Unidos, en su frontera con México, y la falla se desarrolla a lo largo de cerca de 1.300 kilómetros. Tomen nota de la extensión, ¿no? Hoy por hoy es lo que, digamos, genera la mayor sismicidad que tiene Estados Unidos en su costa oeste. Se estima que hay un desplazamiento promedio de unos 5 centímetros al año.
En realidad este desplazamiento no se va dando, digamos, de manera permanente, sino que ante cada evento de liberación de energía se produce un desplazamiento que puede llegar a, en determinadas zonas, desplazamientos relativos de gran magnitud, como más de 5 o 6 metros, en los antecedentes de algunos sismos como el de San Francisco del año 1906. Entonces la placa norteamericana se está desplazando relativamente con respecto a la placa del Pacífico, y ese borde, digamos, de interacción se denomina o se conoce como falla de San Andrés. Acá hay una foto, digamos, de una cerca que en realidad mantenía una única alineación y posterior al terremoto de San Francisco tuvo este desplazamiento de cerca de 6 metros. Eh, bueno, como para que tomen nota, digamos que en realidad eh, las construcciones que estén localizadas en estos sectores seguramente van a estar expuestas, digamos, a este tipo de acciones. Eso por el lado de lo que configuran, digamos, las interacciones entre bordes de placas continentales. Por otro lado, podemos tener lo que se conocen como fallas geológicas. Las fallas son fracturas o zonas de fracturas a lo largo de las cuales se generan desplazamientos relativos de los bloques que están paralelos a esa fractura. Por lo tanto, una falla es esencialmente una discontinuidad que se forma, digamos, por esta fractura de grandes bloques de rocas dentro de la superficie, y cuando estos esfuerzos superan la resistencia de la roca. O sea, mientras tanto, hay una energía potencial que se va acumulando. Cuando esa energía potencial supera las capacidades de deformación elástica, entonces se producen las grandes deformaciones, y es allí donde se generan estas liberaciones de energía que configuran para nosotros los puntos, digamos, de foco de generación de los sismos. ¿Bien? Entonces, las zonas de rupturas tienen generalmente una superficie que está bien definida y se conoce como plano de falla, y a través de este plano es donde se da, digamos, el deslizamiento tangente de las rocas de los diferentes bloques. Es así que vamos a tener fallas que denominaremos fallas normales. En este caso se producen por efecto de tracción horizontal, es decir, las fuerzas que están generadas sobre la roca son perpendiculares al plano de falla. Ese plano es esta línea de ruptura superficial, perdón, la línea sobre la superficie, y esto se da de manera perpendicular y generando efecto de tracción o de separación entre las mismas. Estas discontinuidades o estas fallas se pueden apreciar incluso a simple vista. Acá tenemos algunos ejemplos donde, si ven esta capa, digamos, que presentaba una alineación continua en alguna oportunidad, por efecto del desplazamiento hoy se encuentran desplazadas, y en algunos casos, digamos, con separaciones apreciables de varios cientos de metros. En el caso de las fallas que se conocen como inversas, lo que se genera es una compresión también perpendicular a la línea de la falla, que hace que un bloque se termine montando sobre el otro. Esto se conoce como falla inversa. Acá tenemos, acá tenemos algunos ejemplos de esto. Y las fallas que se producen por un desplazamiento de rumbo simplemente, o también conocidas como falla de desgarre, que generan, digamos, un deslizamiento, un desplazamiento relativo, como estos que hablábamos del límite de transformación anteriormente descrito, y estas se conocen también como fallas transversales. Como dije, entonces, a diferencia de la interacción en los bordes continentales, las fallas se producen dentro de la zona continental. Acá tenemos algunos ejemplos de estas fallas de transformación. Pueden ver antes del evento, esta porción, digamos, del terreno tenía una continuidad,
y acá se advierten claramente el desplazamiento. Esto era un camino, digamos, que mantenía una única alineación, y fíjense que después del sismo se separó unos cuantos metros de la traza original. Hay muchos ejemplos de esto a lo largo, digamos, de la superficie terrestre. Acá hay otra falla que se observa bastante a simple vista, digamos, a lo largo de esta fotografía aérea. Es decir, que estas discontinuidades se extienden, digamos, por cientos de kilómetros en algunos casos. Otros ejemplos. Fíjense que en este caso coincidió, digamos, con la traza de un camino. Acá vemos una falla, digamos, con una dislocación vertical muy importante. Eh, es probable que antes del evento, digamos, este elemento o esta porción de la construcción estuviera vinculada, digamos, a la vivienda. Luego del evento quedó bastante separada. Bien, y en nuestro país, acá tenemos un esquema. Cada una de estas líneas representa una línea de falla, en algunos casos de mayor o menor importancia, pero como pueden apreciar, digamos, toda la zona del litoral no presenta grandes discontinuidades, pero sí, digamos, a medida que nos aproximamos hacia la zona oeste o hacia la zona de la cordillera, vemos que, digamos, se presentan en mayor frecuencia. Si tomamos Córdoba, digamos, la situación que nos toca por nuestra ubicación, fíjense que la dirección de la falla coinciden, digamos, con una aleación norte-sur, de manera que las discontinuidades o los efectos, digamos, de esta interacción se da en sentido este-oeste. Puntualmente en las proximidades de nuestra ciudad tenemos fallas que transcurren coincidentes con la alineación de las elevaciones más importantes que tenemos acá en la provincia, es decir, a lo largo o en coincidencia con lo que son las sierras de acá de Córdoba. Transcurriendo, digamos, o a la altura, las más importantes a la altura de las sierras chicas y de las altas cumbres. Acá tenemos un detalle más, donde a su vez tenemos con diferentes puntos, los puntos donde se han producido sismos y la importancia de los mismos. Los sismos que han sido más relevantes para la historia de la sismicidad acá en la provincia de Córdoba han transcurrido a lo largo de la falla de San Pacho, una falla que tiene una traza que coincide con la sección de la sierra digamos, en donde las elevaciones se pierden acá en la zona sur, en la zona de San Pacho propiamente. Pregunta del chat. Bueno, vamos. Chicos, en la sala de espera, no se me queda alguno. No. En la provincia no tenemos fallas de transformación, sino que se dan fallas normales y fallas inversas, con diferentes grados, digamos, de interacción. Entonces, los terremotos o sismos o temblores, nombres estos que son sinónimos, tienen su origen, esencialmente los de mayor importancia y los que nos interesan, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería civil, en la tectónica de placas. Esto es, en la interacción entre las placas que conforman la corteza. Esto se da a partir de un punto, digamos, donde se provoca una liberación de energía que se vino acumulando, digamos, por efecto de las presiones que se dan en la interacción. Una vez que esta energía supera la capacidad resistente de la roca,
se produce el desplazamiento, y con el desplazamiento la liberación de esta energía potencial, digamos, mecánica acumulada en el punto. Esto se da a lo largo de un plano de falla, donde en el punto central vamos a denominar foco. Esa energía que se libera cuando encuentra la zona, digamos, más cercana sobre la superficie, es lo que vamos a denominar epicentro. Es decir, el epicentro es la zona de mayor afectación sobre la superficie y en dirección al foco del sismo. Bien. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Comentario? Pueden habilitar si quieren los micrófonos. Enseguida abrimos la próxima. Hay una pregunta en el chat, ingeniero. Ahora lo vemos, un segundo. Un momento. Compartir dos. Profe, una Bien. consulta. Sí, Había dicho que los terremotos eran por las tectónicas de placa, o sea, la parte que nos interesaba, ¿no? sí, enseguida cerramos, digamos, la parte, digamos, o los sismos que se generan por efecto de la tectónica de placas son los que mayor liberación de energía producen y son los que nos interesan de mayor manera, digamos, por los efectos que causan sobre las construcciones. No obstante, se producen sismos de manera natural, así como es los de la tectónica, por efectos eh, digamos, cárcavas o cavernas que se pueden derrumbar en algún sector, pueden producir alguna sismicidad localizada. De manera artificial se producen sismos por explosiones, las explosiones nucleares, que liberan grandes cantidades de energía concentradas, digamos, en un punto, también generan sismicidad. Es decir, hay otras fuentes, digamos, de generación de sismos, pero, o de movimiento de tierra o de terremotos, que de eso es lo que estamos hablando, pero que de alguna manera no son relevantes por la cantidad de energía, digamos, que libera. Bueno, gracias. Esa es la pregunta. Bien, entonces los parámetros que nos interesan, una vez producido el evento, van a ser los siguientes. El foco o el punto en el interior donde se produce la liberación, el epicentro, que es el punto más cercano sobre la superficie. Esta distancia h se denomina profundidad focal. Y luego tendremos las diferentes distancias, digamos, a los puntos de interés a partir del epicentro, ya sea a un punto de medición, como son los sismógrafos. Si bien después nos vamos a explayar, pero les adelanto que un sismógrafo es un instrumento que permite medir esta acción que se genera, o este movimiento que se genera sobre la superficie, y a diferentes distancias, digamos, al epicentro tendremos eh, las construcciones, digamos, que van a ser las que nos interesan analizar. Si hacemos un análisis ahora de la sismicidad mundial, esto es, cuáles son los puntos sobre la superficie donde se registran la mayor cantidad de eventos, vamos a ver que prácticamente nos quedan dibujados, o sea, cada uno de estos puntos que se ven en gris son un evento sucedido de los que tenemos registro, digamos, a lo largo de la historia. Entonces, fíjense que prácticamente si siguiéramos las zonas que configuran estos puntos, no estamos en el escenario, digamos, que configuran las diferentes placas en las que está dividida la corteza. La zona de mayor sismicidad o de mayor frecuencia de ocurrencia de estos sismos
fíjense que coincide con la porción de los bordes continentales a lo largo del Pacífico, y esto se conoce como cinturón de fuego del Pacífico, donde también se dan la mayor acción de volcanes, digamos, la mayor acción volcánica que se puede registrar. Entonces, estos son los puntos, digamos, de mayor sismicidad. Japón tiene una sismicidad elevada, tiene un altísimo desarrollo, digamos, en ingeniería sísmica. Estados Unidos tiene una gran sismicidad. La zona de Europa, digamos, que configura la zona de Italia, tiene elevada sismicidad, tiene también un gran desarrollo de lo que es la ingeniería sísmica. Y la zona de Nueva Zelanda, que también tiene una elevada sismicidad, así como Chile, también tiene un gran desarrollo de ingeniería sísmica a nivel mundial. Para nosotros, digamos, si bien tenemos una sismicidad que es importante y que no podemos dejar de considerarla, en realidad, digamos, no estamos en la zona más crítica como lo configuran la zona de Chile sobre el Pacífico. Entonces, ahora relacionando y uniendo estos puntos, como les decía, en los puntos rojos configuran los diferentes eventos que están sucediendo. Acá tenemos una indicación de más o menos el movimiento en milímetros por año de las placas. Fíjense que en realidad cuando lo vemos así es ínfimo el movimiento, pero si esto lo llevamos a miles de millones de años, podemos obtener como resultado, digamos, los cientos de kilómetros que nos separan hoy entre los continentes. Entonces, bueno, claramente, digamos, está relacionado la sismicidad con los bordes de interacción. Si volvemos a la zona que nos interesa, que es la zona de nuestro país, y hacemos un corte, digamos, en esta sección AB que está indicado en esta gráfica, la interacción de la placa de Nazca con la placa sudamericana, podemos ver que lo que está sucediendo es que la placa de Nazca, en una profundidad de alrededor de 100 kilómetros, se está sumergiendo, digamos, debajo de la placa sudamericana, y con los grandes empujes que se producen en esta zona de interacción, en lo que se configura como la fosa chileno-peruana. Esto es toda la costa oeste de nuestro país, que configura la cordillera de los Andes. Acá tenemos los diferentes valles de la precordillera. Y bueno, fíjense que la importancia de esa energía liberada, que a muchos kilómetros, digamos, de ese sector, también tenemos, se sienten, digamos, los efectos de esa liberación de energía. Es decir, que a lo largo de toda esta zona de interacción es donde se pueden producir los sismos que van a ser de interés para nuestro país. Analizamos esto y ahora lo llevamos a una gráfica que nos permita correlacionar los diferentes eventos y a las profundidades que se producen. Fíjense que acá tenemos la profundidad en kilómetros en los diferentes colores de esta escala gráfica. Podemos ver que los sismos más claros se dan a menor profundidad, entre 0 y 30 kilómetros, luego entre 30 y 70 kilómetros, y a medida que nos adentramos al continente, estas profundidades se van haciendo cada vez mayores. Los sismos que tuvimos en la zona de Santiago del Estero, en general han sido sismos de grandes profundidades, de más de 500 kilómetros de profundidad. Bueno, esto de alguna manera tiene que ver con lo que veíamos, digamos, en la gráfica anterior. A lo largo de la zona de interacción entre las placas es donde se producen los focos de los eventos. Entonces, la sismología es la ciencia que estudia tanto la generación como la propagación y el registro de las ondas sísmicas. Es decir, que a partir de sucedido un sismo, lo que se van a producir son ondas, enseguida vemos el concepto, que las vamos a poder registrar en lo que configuran las estaciones sísmicas.
las estaciones sísmicas van a ser puntos en los cuales podemos medir o registrar las acciones que se generan de movimiento de la superficie terrestre. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ondas? A ver, los escucho a ustedes ahora. ¿Qué es una onda? ¿Qué me pueden decir? Pueden abrir el micrófono si quieren, así interactuamos un poco. ¿Qué es una onda? A ver, ¿qué me pueden comentar? Profe, una onda puede ser que sea una perturbación. Una onda, una perturbación. Puede ser, pero nos quedamos cortos con la respuesta. ¿Qué más? ¿Una perturbación de qué? ¿De qué tipo? ¿Qué sería? Puede Transferencia ser de que tenga energía. con una A ver. frecuencia y una longitud asociada. Una perturbación que tenga una frecuencia y una, ¿qué más? Y una longitud de onda asociada. Y una longitud, sí. Sí, Una forma de propagación de energía. una forma de propagación de energía también. Sí, son todas respuestas parciales, digamos. Completémosla un poco más, a ver. ¿Qué más podemos decir de las ondas? En realidad, digamos, el fenómeno de las ondas, lo que estudia son las perturbaciones que se dan en un determinado medio físico, a partir de la cual hay una propagación de energía, pero sin traslado de materia. Es decir, cuando hablamos de onda, hablamos de una energía que se va a propagar, pero sin que haya este traslado de materia. ¿Qué significa? Que no vamos a ver, digamos, material a partir de la ocurrencia del sismo, material del foco desplazado acá a la superficie. Pero sí vamos a ver los efectos de esa liberación que se produce en el punto. Entonces, cuando hablamos de onda, vamos a hablar de un transporte, un traslado de energía sin que haya traslado de materia, es decir, de todos estos efectos que genera esa liberación, y que claramente van a perturbar el medio y lo van a hacer de diferentes maneras. Eh, para nosotros las ondas que vamos a analizar son las ondas sísmicas. Estas las vamos a dividir en ondas de cuerpo o profundas. Estas son las que se van a dar dentro de la corteza. Por un lado, vamos a tener ondas primarias u ondas P, y por otro lado vamos a tener ondas S o ondas secundarias. Lo que diferencia una de otras van a ser en principio el tipo de deformación que producen. Las ondas primarias producen deformaciones de compresión-tracción. La onda avanza en el sentido o en la dirección de propagación. Por un lado, son las ondas de mayor velocidad, por eso se denominan ondas primarias, son las primeras ondas que detectan los instrumentos de medición. Son ondas que viajan a mucho o a gran velocidad o a la mayor velocidad. Por otro lado tenemos las ondas secundarias, que lo que producen es un desplazamiento de las partículas, pero en dirección perpendicular a la dirección de avance de la onda. Por eso también se denominan ondas secundarias o transversales. Entonces, si vemos el efecto que producen cada una, las ondas P o las ondas primarias producen un efecto de tracción-compresión. Una onda primaria que podemos identificar, digamos, como para hacer una comparación, es el sonido. El sonido es un tipo de onda primaria, lo que produce un efecto de tracción-compresión, digamos, y a través se traslada a través de materia, es decir, no hay sonido en el vacío. Y las ondas secundarias producen un desplazamiento transversal a la dirección de propagación. Por lo tanto, lo que vamos a ver una vez que se sucede, digamos, el evento, va a ser un desplazamiento tanto en la dirección de propagación como transversal a ella, que va a ser la combinación de la interacción de las ondas primarias y secundarias.
Esto es lo que configuran las ondas de cuerpo o profundas. Cuando estas ondas alcanzan la superficie, perdón, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se propagan. Estas son las ondas primarias. Ven que el movimiento de la partícula se da en la misma dirección de propagación. Esto es tracción-compresión. Si todo termina, las vamos a subir. Estoy repasando acá el chat. Bien. Las ondas secundarias, en cambio, generan movimiento de la partícula en dirección perpendicular. Fíjense que la dirección de propagación va en un sentido y la partícula se mueve en el sentido opuesto. Estas son las ondas S o ondas secundarias. Si vemos en este gráfico alguna comparativa, alguna diferencia entre una y otra, las ondas de compresión viajan o cerca de los 10 kilómetros por segundo de velocidad. En cambio, las ondas de corte viajan a cerca de entre 3 y 4, o sea que la mitad de la velocidad. Por lo tanto, las primeras ondas que van a registrar los instrumentos de medición son las ondas primarias o de compresión. Y las ondas de corte, como dijimos, viajarán a cerca de la mitad de la velocidad. Una particularidad, digamos, que podemos ver y a través del análisis de estas ondas que permiten inferir, digamos, la composición de las sucesivas capas que configuran nuestro planeta hacia el interior. Como saben, las ondas secundarias producen un efecto de corte. Los líquidos no resisten al corte, así que por lo tanto las ondas secundarias no se propagan a través del líquido, y entonces midiendo, digamos, la interacción o la forma en que viajan las ondas a través en las profundidades, se puede determinar, digamos, esta configuración, sobre todo del estado del material en el mismo. Cuando las ondas alcanzan la zona de la superficie, la corteza, se generan otro tipo de ondas, las ondas superficiales, es decir, las ondas profundas se dan en el interior, y cuando llegamos a la superficie se dan las ondas superficiales. Dentro de estas ondas superficiales tenemos las ondas de Love y las ondas de Rayleigh. Las ondas de Love generan un movimiento que es perpendicular a la dirección de propagación, y las ondas de Rayleigh generan un movimiento similar al de una ola, digamos, en el mar, que de alguna manera tiene el mismo efecto, digamos, de cuando la energía que viene por el agua encuentra o toma contacto con la superficie. Entonces, estas son las ondas superficiales. Si hacemos alguna comparativa también entre las ondas de Love y las ondas de Rayleigh, en las de Love el movimiento horizontal transversal perpendicular a la dirección de propagación, generalmente el movimiento es paralelo a la superficie. En cambio, en las ondas de Rayleigh el movimiento ocurre en ambos sentidos, tanto en la dirección de propagación como en un plano vertical a ella. Bueno, las amplitudes disminuyen con la profundidad, las ondas dependen de las frecuencias en general, y ¿qué más podemos decir? También la profundidad de penetración depende de la frecuencia. Cuando menor es la frecuencia, mayor es la profundidad de propagación, y las velocidades de estas ondas son similares entre los 2 y los 4 kilómetros por segundo. Si vemos acá en una interacción, las ondas de Love, fíjense el tipo de movimiento que producen. El movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación y se da sobre la superficie. Y en cambio las ondas de Rayleigh, lo que genera, si miramos la partícula, es un desplazamiento de la partícula, que es como que
se mueve, digamos, alrededor de un círculo a partir de su posición de equilibrio. Si sale de su posición de equilibrio, hace un movimiento circular completo y vuelve. Similar al efecto de la ola del mar. Vamos al chat un segundo. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer los instrumentos de medición? Nos van a permitir registrar estos diferentes movimientos y poder identificar de alguna manera la llegada de estas ondas. Si miramos, en las próximas clases nos vamos a explayar en esto, pero por ahora tomo simplemente una gráfica de lo que conocemos como osmograma o acelerograma, que no es otra cosa que el registro de este movimiento en una estación sismográfica, es decir, una estación que tiene el instrumental necesario para este registro. Por ejemplo, acá tenemos el caso típico, un instrumento que registra movimientos en dirección este-oeste, un instrumental que registra movimientos en dirección norte-sur y uno que registra movimiento vertical. Una vez que sucede el evento, este es el punto o el horario de llegada de las primeras ondas a la estación. Las primeras ondas que llegan son las ondas primarias, fíjense que se inicia con ellas, digamos, esta perturbación, y luego llegan las ondas secundarias. Las ondas secundarias son de bastante mayor amplitud en general y van a ver que las que mayor desplazamiento generan. Y por último, las ondas superficiales, que van a ser bastante significativas, digamos, en cuanto también al movimiento que produce. Bueno, esto es lo que se puede advertir, digamos, haciendo un análisis de la manera en que llegan las ondas. Esto se dio para un sismo de magnitud 6,5. En las próximas clases vamos a ver qué significa esto, cerca de las costas del centro de Chile. En un evento, en este caso fue el del 3 de septiembre del 98. Aquí tenemos otro registro, este es del año 95, y acá tenemos el arribo de las ondas P, el arribo de o sea, las ondas primarias, las ondas secundarias. Estas son las ondas profundas, y fíjense que cuando arriban las ondas superficiales, bueno, son las que generan las mayores amplitudes sobre la superficie propiamente. Profe. Sí, acá hay una pregunta: ¿el paso de la onda, la materia volvería a su configuración? Sí, es justamente lo que genera, digamos, la energía se libera en el foco, ¿sí? Una vez que la energía se libera, va a atravesar todas las sucesivas capas dentro de la corteza hasta alcanzar la superficie. Esas diferentes capas lo único que van a recibir es energía que viene, deforma y pasa, ¿sí? O sea que el material se queda en su lugar. Sí, perdón, ¿alguien iba a hacer una consulta? Sí, las ondas eran las LOF, así se dice. ¿Esas son las que más perjudican entonces a las obras o cualquier Las ondas construcción que hay? superficiales en general, las ondas superficiales en general generan, digamos, grandes desplazamientos, y vamos a ver que grandes desplazamientos van a generar grandes acciones para nosotros dentro de las construcciones. Bueno, gracias. Bien, entonces, lo que ustedes deben manejar, digamos, es el conocimiento de los diferentes tipos de onda y las características de las mismas. En cuanto a los parámetros que nos van a interesar de las ondas, van a ser las amplitudes por un lado, es decir, cuántos son los desplazamientos máximos o los desplazamientos que se producen a lo largo del tiempo, por un lado. Es decir, que lo que vamos a hacer es registrar
estos desplazamientos a lo largo del tiempo y poder medir esas amplitudes. Las máximas van a ser las que esencialmente nos interesen. Y por otro lado, poder medir, digamos, el tiempo que tarda generar el desplazamiento de una partícula desde su posición de equilibrio, completando, digamos, una interacción y volviendo a su posición. Ese tiempo se denomina período y la inversa del período es lo que se conoce como frecuencia. Es decir, qué tanto amplitud y frecuencia van a definir los parámetros esenciales con los cuales vamos a trabajar cuando veamos la parte dinámica del análisis sismológico. Entonces, fíjense, cada vez que sucede un evento, tenemos una red sismológica mundial de estaciones que están conectadas. Entonces, cuando sucede un evento, la importancia del registro de lo que sucede, digamos, en las proximidades del evento es tanto como la importancia que tienen el resto de las estaciones. ¿Por qué? Porque la medición del comportamiento, digamos, de esta propagación de las ondas a lo largo de las sucesivas capas permiten de alguna manera configurar o entender estas continuidades y el comportamiento, digamos, y eso da, bueno, mayor comprensión del fenómeno, de la sismología en general, y permite, digamos, generar a través del conocimiento mejores previsiones para digamos, los resultados o las acciones de lo que genera son fundamentalmente sobre la superficie. Es decir, que para un mismo evento, a partir de los datos que se van registrando en las diferentes estaciones a lo largo de la superficie, podemos ir de alguna manera identificando este comportamiento. Es así que, como les decía, el traslado de las ondas P se hará, digamos, a lo largo de la zona sólida fundamentalmente. El traslado de las ondas S se hará, digamos, también en la zona de sólido, pero no así en la zona de líquido. Entonces, esta zona de sombra, que se conoce a partir de que las ondas secundarias no se transmiten en esta zona, permiten inferir, digamos, que la zona que rodea el núcleo, es la zona exterior, se encuentra en un estado líquido. Entonces, identificada la acción, lo que tenemos que empezar a entender es qué van a generar los sismos en realidad de importante, que va a generar como acción importante que nos interesen para las construcciones. El sismo no va a generar nada más que un movimiento del terreno, ¿sí? Ahora, lo que suceda con las construcciones o con lo que nosotros vamos a colocar sobre el terreno va a depender exclusivamente de la forma configurada esta construcción para, o en relación con este movimiento. Por lo tanto, dependiendo de la configuración de lo que vamos a construir, ese movimiento podrá afectar poco, más o menos, o mucho, ¿sí? Entonces, en general los sismos pequeños pueden generar acciones pequeñas, los sismos moderados intermedios, y los sismos grandes van a generar grandes deformaciones. Lo que debemos hacer nosotros es preparar la configuración de las estructuras desde el diseño, desde el dimensionamiento y desde el armado, para que sean capaces de tener un buen comportamiento y desempeño en todas estas instancias, tanto en los sismos pequeños como en los sismos moderados y en los sismos grandes. Vamos a ver una particularidad, digamos, del diseño en el caso del sismo, que es que se va a aceptar algún nivel de daño dependiendo de el tipo de acción del que se trate. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, digamos, la cantidad de acción, el tipo de acción están fuera de lo común, que si no permitieran daño, muchas de las construcciones serían prácticamente no realizables, digamos, por el efecto económico. Entonces, se va a aceptar, digamos, algún tipo de daño para los sismos importantes. No obstante, vamos a ver de qué manera ese daño tendrá que ser acotado, como para que no provoque colapso de las construcciones y que tengamos como fin último el resguardo de las vidas en general, a pesar de que pueda existir daño económico, digamos, por la falla que se produzcan en la construcción.
bueno, a lo largo del curso, digamos, lo que vamos a hacer es explayarnos en estos conceptos. Pero esencialmente lo que se busca es que para sismos pequeños las construcciones tengan un buen desempeño y que esencialmente no tengan ningún tipo de afectación. Para sismos moderados que se pueda producir algún daño que sea reparable y es aceptable, y para sismos grandes se puede aceptar daño, pero con la premisa de que ese daño no genere pérdidas de vida, esencialmente. En ese concepto nos vamos a ir explayando a lo largo del curso. Entonces, si analizamos el marco general del problema sísmico, podemos ver que la problemática del sismo involucra diferentes instancias. Esta tiene que ver con lo científico, por un lado, con lo tecnológico y con una cuestión del sistema en sí. ¿Qué podemos decir de cada uno de ellos? Bueno, lo científico o para la parte científica tiene que ver, por ejemplo, con establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia, es decir, cuando mejor conocimiento tengamos de esto, mejor podemos prepararnos, digamos, para la ocurrencia de un evento. El conocimiento de esta configuración, digamos, del interior terrestre permite inferir de cómo se atenúan o qué comportamiento tienen las ondas y cómo se propagan a lo largo de la corteza, y de qué manera el tipo de suelo, como vamos a ver también, tiene influencia, el tipo de suelo donde vamos a asentar las construcciones y el tipo de suelo predominante en el sector de localización, de qué manera se van a producir las fallas en función de los tipos de suelo. Esto es esencialmente científico. Desde el punto de vista de la tecnología, nos interesa saber qué respuesta tendrá la estructura ante el terremoto, qué probabilidad de daños tendrá un determinado tipo de estructura, de qué manera podemos reducir esa posibilidad del daño, rehabilitando, digamos, y qué posibilidad tenemos de que la estructura siga manteniendo, digamos, una capacidad de vida útil. Y lo que sí interesa como sistema, digamos, es de qué manera las pérdidas económicas van al desarrollo, digamos, de la vida de la sociedad, qué nivel de riesgo va a ser aceptable. En función de esto se definirán los lineamientos reglamentarios para cada zona, y de qué manera este riesgo, digamos, lo podemos modelar o podemos plantear mapas de riesgo que nos permitan bueno, tener claridad, digamos, dentro de las diferentes configuraciones en una misma zona, qué riesgo tiene asociado en función de la cantidad de población que tengamos en un determinado sector, el nivel socioeconómico y asociado a esto el de las construcciones que podamos tener en el mismo, la infraestructura en general que está presente. Es decir que, bueno, el problema sísmico tiene diferentes aristas, pero de alguna manera involucra a todos en general. Bien, esto entonces ha sido la introducción a la clase de hoy. De alguna manera la idea fue definir la sismología, digamos, o el mecanismo que genera esta acción tan importante para las construcciones. En la próxima clase vamos a ir avanzando sobre la cuestión del diseño ya para tener en cuenta, digamos, este tipo de acción.